calidad institucional, hablamos de mercado, hablamos de libertad económica y, hombre, los países nórdicos, Dinamarca, por ejemplo, es el país con mayor calidad institucional en esta edición. Son países con estados muy grandes, por tanto, con mercados que tampoco lo llenan todo, sino que a lo mejor tienen menos espacio aparentemente que en otras jurisdicciones. Entonces, ¿por qué estos países, Suiza lo puede entender más, pero también estaría bien que nos lo contaras, pero ¿por qué estos países ocupan un puesto tan alto en la calidad institucional? Sí, yo creo que tenemos una percepción clara en ese sentido. Sin embargo, los indicadores muestran algo relativamente diferente. Si vamos a ver los subíndices, está claro que estos países encabezan el subíndice de calidad de las instituciones políticas. Ujú, Entonces, si tomo nada más que ese subíndice, los primeros países son Dinamarca, Noruega, Finlandia, Nueva Zelanda, Suiza, Suecia, Países Bajos, Irlanda, Luxemburgo, Canadá, para nombrar a los 10 primeros. ujú. Los países nórdicos ahí aparecen claramente en las primeras posiciones. En general pensamos, claro, son países que tienen buenas instituciones políticas, pero, como tú dices, tienen un Estado muy grande y por lo tanto una presión fiscal muy alta. Sin embargo, si voy a ver los indicadores del otro subíndice, el subíndice sobre las instituciones de mercado, los primeros 10 países son Hong Kong, Singapur, Suiza, Dinamarca, Nueva Zelanda, Países Bajos, Luxemburgo, Finlandia, Suecia e Irlanda. Es decir, varios de ellos aparecen entre los 10 primeros países en términos también de calidad de las instituciones de mercado. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, es cierto lo que tú dices respecto a los impuestos, pero al mismo tiempo son países donde hay un claro respeto del derecho de propiedad, donde hay apertura comercial, donde hay una moneda estable, es decir, otras características que hacen a la economía de mercado. Y Ujú. además tenemos que tener en cuenta de que este es un índice eh, relativo, es decir, el que está primero no quiere decir que tenga una economía absolutamente Claro. abierta, simplemente está diciendo es mejor que los demás. Ujú. Los demás son peores en ese sentido. Así que creo que eso es lo que explicaría esas circunstancias. Claro, esto te lo planteaba porque muchas veces podemos intentar reducir la métrica del intervencionismo estatal a la presión fiscal o al peso que el Estado ocupa en la economía, que desde luego es muy importante. Pero acto seguido también hay que considerar, o en paralelo también hay que considerar toda la maraña intervencionista a través de regulaciones que el Estado puede desplegar en la economía. Con lo cual, un país que tenga un Estado muy grande en términos de gasto, pero que regule poco, a lo mejor tiene más libertad económica que un país que no tenga un Estado tan grande en términos de gasto, pero que lo hiperregule todo. Sí, y el problema que nos encontramos es que ese peso regulatorio es difícil de medir Ujú. y no aparece claramente medido, por ejemplo, en los índices de libertad económica. O Ujú. digamos, estos índices serían tal vez lo que te dan una mejor señal respecto a eso, aunque no sea una medición precisa. Y nosotros tomamos esos índices como elementos muy importantes para determinar la calidad de las instituciones de mercado. O sea, tomamos, de hecho, tanto el índice de Heritage como el de Fraser Ujú. sobre libertad económica. Así que, bueno, pensamos que por allí, digamos, estamos de alguna forma tomando en cuenta esto, pero, claro, siempre sabiendo de que estas mediciones son, Claro. no son perfectas, ¿no es cierto? Ujú. Sí, es una primera aproximación, ¿no? Así Una es. primera forma de ubicarnos en el mapa. Em, Hemos hablado de los países con mejor calidad institucional. Hablemos de los países con peor calidad institucional. ¿Cuáles son y por qué razón? Es decir,
al final, bueno, pues uno vive en España, tú vives en Argentina, que son países pues con no demasiada buena calidad institucional. Peor, desde luego, Argentina que España, según vuestro ranking, aunque creo que España también va avanzando hacia Argentina o hacia la Argentina de hace unos años. Pero aún así, ni España ni tampoco Argentina está al nivel de los peores países según este índice, con lo cual nos puede costar hacernos una idea de qué supone tener tan bajísima calidad institucional como la que estáis atribuyendo o detectando en los países que están a la cola del ranking. Es decir, ¿cómo sería vivir en términos de calidad institucional en esos países? Sí, bueno, también este índice en estos últimos casi 20 años que tenemos de datos, siempre ha habido un país que ha ocupado la última posición y este es Corea del Norte. Y creo que tal vez a ninguno nos sorprendería, nos llamaría la atención de que esto ocurra así. Después, tomemos los 20 últimos, hay una serie, como tú señalaste, que se ve ahí en el mapa que mostrabas, de países africanos y también asiáticos, y algún iberoamericano, digamos. Porque el último es Corea del Norte, que en la última edición está en el puesto 183, pero Venezuela está a 180. Después es cierto que hay muchos países africanos como la República Centroafricana, Zimbabue, Congo, Libia, etcétera, pero también hay países asiáticos, digamos, si tomamos la definición de continente, la definición Sí. geográfica, ¿no? Porque ahí también hay un problema, ¿no? Si vamos a tomar el continente de Asia o vamos a separar sudeste de Asia del Medio Oriente, parecen como claramente distintas estas regiones, ¿no? Pero bueno, tomemos la división meramente geográfica y hay muchos países africanos, pero también hay países asiáticos. Por ejemplo, Yemen, Siria, Myanmar, Afganistán, Irán, Turkmenistán, todos ellos están entre los últimos 20. Y africanos, y bueno, africanos por supuesto, también Burundi, Zimbabue, Congo, Somalia, Sudán del Sur, todos ellos también aparecen allí. Y de los iberoamericanos, como comenté, Venezuela está, digamos así, empezando de abajo en la cuarta peor posición, o sea, en el puesto 180 lo tenemos en el último, y aparece también entre los peores también Haití, que ocupa el puesto 165. Y una aclaración que quiero hacer, porque esto es una cuestión que tiene que ver con la metodología, uno podría preguntarse, ¿y Cuba? Claro, Bueno, es lo que te iba a preguntar, que llama la atención, ¿no? Que Cuba no esté tan mal como, bueno, como Haití o como Venezuela mismamente. sí, es verdad. Y Cuba está en el puesto 156, es decir, un poquito más arriba, pero esto siempre nos ha pasado y tiene que ver con la metodología asumida para hacer el indicador. ¿Y qué es lo siguiente? Bueno, hemos tomado distintos indicadores para formar el índice de calidad institucional, pero allí tuvimos que establecer una pauta de qué países ingresaban, digamos, en esto. Y entonces, la pauta que originalmente establecimos, que es arbitraria, si quieren, en ese sentido, es hay 4 índices de instituciones políticas y 4 índices de instituciones de mercado. Bueno, muy bien. Los países que vamos a tomar en cuenta son aquellos que aparecen como mínimo en 4 de esos indicadores y como mínimo también, aunque sea uno de instituciones políticas o uno de instituciones de mercado. Esa era la condición que un país tenía que cumplir como para aparecer en nuestro índice. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuba aparece en los de instituciones políticas, pero por ejemplo no aparece en 2
en los dos de libertad de mercado. Que yo creo que si apareciera allí, su posición sería menor, obviamente. Pero bueno, tomamos esa regla y nos atenemos a ella. Bueno, ahí está. Entonces se presentan estas distorsiones de pronto, por lo cual, claro, no es una herramienta de medición perfecta y es necesaria salvar estas cuestiones, digamos, en el análisis que se haga, ¿no? Y llamar la atención de que, bueno, miren, Cuba está acá por esta circunstancia, probablemente tendría que estar más abajo.